Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Anatomode. En este video hablaremos sobre el cráneo. El cráneo, recordemos, conforma el esqueleto de la cabeza. Está formado por diversos huesos que constituyen sus dos partes: el neurocráneo hacia la porción más superior y el viscerocráneo hacia la porción anterior y más inferior. Para dividir esos dos segmentos utilizamos una línea arbitraria que trazamos entre la glabela o la protuberancia frontomediana y la protuberancia occipital externa. Miren ustedes cómo queda dividido el cráneo en una porción que compromete la bóveda craneana o la caja craneana y una porción más anterior e inferior que comprometerá todo lo que conocemos como la cara o el rostro. Sin embargo, en posición anatómica, el cráneo está orientado de tal forma que el reborde inferior de la órbita queda a la misma altura del porion o el meato auditivo externo, confiriéndole esta posición real. Ese landmark o este punto craniométrico o referencia craniométrica se conoce como el plano meato orbital o plano horizontal de Frankfurt. Para no seguir viendo el modelo, pasemos a ver unos especímenes reales. Entrando ya en materia, podemos observar tres especímenes craneales de lo que en paleoantropología se conoce como Homo sapiens sapiens, o el humano anatómicamente moderno. Esta subespecie incluye no solamente a los seres humanos, sino a miembros anteriores de la especie que presentan una apariencia física consistente con nosotros. Recordemos que el término Homo sapiens sapiens trinomial se encuentra cuestionado en este momento, aunque al parecer desde 2003, con el descubrimiento del Homo sapiens hidalgo, sería necesario reutilizar el segundo sapiens en la terminología. ¿Por qué utilizo tres individuos para introducir al cráneo? Porque tenemos tres especímenes en etapas de la vida bastante diferentes y que presentan a su vez variaciones anatómicas muy valiosas. El espécimen de la izquierda es un individuo evidentemente joven. Podemos evidenciar unas suturas craneales muy profundas con surcos marcados, que denotan una falta en el proceso de osificación que se da con el tiempo. El espécimen de la derecha era un individuo en sus 30 tardíos. Evidenciamos las suturas, pero de una forma muy menor al espécimen de la izquierda, y además encontramos una sutura que es inconstante en el desarrollo humano, que se conoce como sutura metópica, que divide al hueso frontal en hueso frontal izquierdo y hueso frontal derecho. Este individuo no la presenta y este individuo tampoco. El individuo en medio es una persona que falleció de edad avanzada. ¿Cómo evidenciamos esto? Suturas prácticamente invisibles, proceso de osificación bastante avanzado, y además encontramos un individuo edéntulo, casi completamente de la porción maxilar, a la que antes le decíamos maxilar superior, y edéntulo de la porción molar bilateral de la cara mandibular, lo que llamábamos antes maxilar inferior. Para estudiar los huesos del cráneo, iniciaremos por este espécimen. Retiraré estos dos para que podamos continuar con nuestro video. Entonces, los huesos del cráneo siempre los estudiamos según la posición en la que nos encontramos con respecto al mismo. Vamos a hacer un poco de zoom. Desde una vista frontal podemos evaluar el hueso frontal. Podemos evidenciar claramente la glabela. Si lo levanto un poco para que lo vean de frente, alcanzamos a ver la porción supraorbitaria del hueso frontal y la escotadura o el agujero supraorbitario de cada lado. Encontramos además el hueso nasal, el hueso lagrimal
hacia lateral y posterior con respecto al nasal, encontramos el hueso cigomático, el hueso maxilar, y alcanzamos a ver una porción del ala mayor y el ala menor del hueso esfenoides que veremos más adelante cuando estemos evaluando la base del cráneo. Adicionalmente encontramos algunos agujeros importantes. Acá encontramos el agujero cigomático facial en esta porción y encontramos el agujero infraorbitario bastante prominente en este individuo, y en este encontramos de hecho una duplicación, una tabicación del mismo. Si nos acercamos un poco más a evaluar la cavidad ocular como tal, vamos a hacer un poco más de zoom hacia esta porción específica. Perfecto. Que enfoque un poco mejor. Eso. Podemos evidenciar varios huesos y estructuras importantes. Acá vemos de nuevo el hueso nasal, luego acá el hueso lagrimal, y nos encontramos la lámina acá orbitaria del hueso etmoides, formando la cara medial de la órbita. Hacia superior, como vimos antes, encontramos la cara orbitaria del hueso frontal. Hacia posterior encontramos la cara orbitaria del esfenoides compuesta por dos porciones. El zoom no nos ayuda mucho, vamos a esperar un segundo. Acá. Entonces podemos ver acá una porción compuesta por el ala mayor, una porción compuesta por el ala menor, y en medio de las dos lo que conocemos como la fisura orbitaria. Además de eso, vemos lo que nos falta por describir, la cara lateral de la órbita compuesta por el hueso cigomático, la cara orbitaria del hueso cigomático y la cara orbitaria del hueso maxilar, que también forma parte del piso de la órbita hacia caudal. Ahora, vamos a mostrar una vista lateral de este cráneo para continuar revisando los huesos que nos encontramos en él. Vamos a alejarlo un poco más también. A ver. Ahí está, perfecto. Entonces, en una vista lateral del cráneo, acá claramente falta la mandíbula, que veremos más adelante, ¿sí? Podemos ver el hueso parietal, ¿sí? La porción lateral del hueso frontal, el arco cigomático compuesto por su porción temporal y su porción cigomática, y vemos esta fosa bastante interesante que se conoce como fosa temporal. Es la porción donde se ubicará el hueso temporal, un hueso importante para la masticación. Además vemos acá la escama del hueso temporal, apófisis mastoides, que veremos más adelante, el hueso occipital en la porción posterior. Finalmente en esta proyección podemos ver el meato o el conducto auditivo externo y esta apófisis pequeña, un poco más interna, con forma de espícula, que se conoce como apófisis estiloides. Pasamos a una vista superior del cráneo. Recuerden, según el movimiento, frontal o ventral hacia superior, posterior o dorsal hacia inferior en las pantallas. Encontramos aquí la sutura coronal, que separa los huesos parietales del frontal. Recordemos la sutura metópica que evidenciábamos en este individuo. Tenemos aquí la sutura sagital, que divide a ambos parietales, parietal izquierdo del parietal derecho. Y luego tenemos acá, hacia posterior, el hueso occipital, separado de los parietales por la sutura lambdoidea. Podemos ver acá, bastante interesante, un par de forámenes pequeñitos. Estos forámenes son los agujeros parietales, son para venas emisarias. Ahora vamos a evaluar una vista inferior del cráneo. Recuerden que evaluaremos los forámenes más adelante. ¿Qué podemos ver? Porción anterior del paladar formada por el hueso maxilar. Tenemos aquí la fosa incisiva. Hacia posterior tenemos acá el hueso palatino de cada lado, es decir, la porción ósea del paladar. Recuerden, hacia posterior aquí se formará el paladar blando. Podemos ver el hueso cigomático en su cara inferior, el hueso temporal de nuevo, porción cigomática del temporal. Aquí hacia profundo, este es el meato acústico o meato auditivo, foramen auditivo externo.
tendremos la porción petrosa del temporal, que veremos en el video de temporal específicamente. De nuevo, apófisis estiloides, apófisis mastoides. Este segmento está formado por el hueso esfenoides y encontramos acá la fosa escafoidea y el agujero espinoso, que veremos más adelante. Del hueso occipital, la porción más posterior, podemos evidenciar claramente el cóndilo occipital de cada lado y el foramen más llamativo de la base del cráneo, que es el foramen magno o foramen grande, según su traducción al español. Finalmente, y antes de pasar a revisar los landmarks y las suturas, encontramos acá la porción más posterior del hueso vomer. No confundan este hueso con lo que llamamos tabique nasal. Más adelante hablaremos de ello. Espero la explicación y el video te hayan gustado. Si te gustaron, por favor danos like y no olvides prender el botón de notificaciones y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima actividad.